Que le di a este sermón es una frase que se usa mucho, ¿no es cierto? Seguramente ustedes la han escuchado ya, y es: nadie es profeta en su tierra, ¿ok? Nadie es profeta en su tierra. Y una vez más, está basado en el pasaje que existe o que se encuentra en las Escrituras, en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Pero antes, como siempre, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias por este día, por esta bendición, Señor, que nos das, este privilegio que nos das de estar aquí, hablando de tu palabra. Como siempre, queremos darte gracias primeramente por ser quien eres, por tu amor, por tu misericordia, y por haber mandado a tu Hijo Jesús aquí hace 2000 años. Te pedimos, Señor, ahora que limpies nuestras mentes, que podamos estar tranquilos, sin preocupaciones, para poder enfocar todos nuestros sentidos en tu palabra. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, especialmente para que estemos con las antenas paradas, Señor, con la atención 100% para escuchar tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una vez más repito, nadie es profeta en su tierra. Marcos 6, del 1 al 6. Y yo mencioné hace un ratito en la clase, ¿no es cierto?, que a nadie le gusta ser rechazado, ¿no es cierto? Así que ahora quiero hacer una pregunta retórica, por decirlo así. ¿Okay? ¿A quién de nosotros nos gusta ser rechazado? ¿Quién disfruta un rechazo de alguien más? Me imagino que la respuesta a esa pregunta es: nadie, ¿no es cierto? A nadie le gusta ser rechazado. El pueblo judío ha sido perseguido y rechazado más que cualquier otro pueblo en la historia de la humanidad. Interesante. Las personas judías están entre las que han sufrido más rechazo y más persecución en la historia de toda la humanidad, simplemente por ser diferentes. Una de las razones por este rechazo es que se acusa al pueblo judío, al pueblo de Israel, de haber sido responsable por la muerte de Cristo, lo cual en parte es verdad. Noten que digo en parte, ¿ok? No totalmente, pero en parte es verdad. Pero realmente la primera razón, o la razón más importante, ¿ok?, de la muerte de Jesús fue el pecado que mora en cada uno de los seres humanos. Aunque el pueblo judío y los romanos, ¿okay?, también han tenido un poco que ver con la muerte de Jesús. La razón más importante es el pecado que mora en usted y en mí. Y es por eso que Jesús tuvo que venir y pagar con su sangre por eso. ¿Okay? Unos años atrás, el actor y director Mel Gibson, me imagino que aquí todos han escuchado por lo menos de él, fue detenido por un policía. Él andaba en Hollywood, en Los Ángeles, dando vueltas en su carro, y un policía lo detuvo. Este policía era judío. Y entonces el señor Gibson, que estaba un poquito entrado en copas, como quien dice, le dijo que los judíos eran los causantes de todas las guerras del mundo. ¿Okay? Imagínense, algo bien absurdo, algo bien ridículo. Eso no es verdad. ¿Okay? Pero uso este ejemplo para decir que muchas personas piensan eso. Muchas personas atribuyen a los judíos todo tipo de cosas negativas que en realidad no son verdad y que son más que nada absurdas. En el año 613, después de Cristo, en España, se les dio a los judíos la opción de ser bautizados o de abandonar el país. En otras palabras, o se bautizaban o se tenían que ir de España. En el año 1182 se les dio a los judíos la opción de arrepentirse de, entre comillas, haber matado a Cristo, o de irse de Francia. Esta vez en Francia. O decían, o aceptaban, o se arrepentían de haber matado a Cristo, o se tenían que ir de Francia. En 1920 fueron echados de Inglaterra los judíos. En 1348
fueron expulsados de Suiza. En 1349 fueron expulsados de Hungría. En 1370 fueron expulsados de Bélgica. En 1394 fueron expulsados de Alemania. En 1492 fueron expulsados de Italia. En 1559 de Austria. En 1656 de Lituania. Y en 1727 de Rusia. Por muchos años, los judíos fueron expulsados de la mayoría de los países de Europa. Y todos estos rechazos, todas estas persecuciones fueron llevadas, por decirlo así, a un tope, ¿okay?, entre los años 1938 y el año 1945, después de el conocido Adolfo Hitler, ¿no es cierto?, que exterminó aproximadamente 6 millones de judíos. Los judíos, sin lugar a dudas, han sido rechazados a través de toda la historia humana. Y esto en realidad no puede negarse. Los cristianos, obviamente no al nivel de los judíos, pero en ciertos aspectos también han sido y continúan siendo rechazados por otros, simplemente porque son diferentes. Y por supuesto que cuando digo diferentes, me estoy refiriendo a lo que es, o por lo menos a lo que debe ser, nuestro comportamiento, ¿no es cierto?, como cristiano, como cristiana en general. ¿Sí? Hay cristianos que tal vez se sientan o sean rechazados por cómo se comportan en el trabajo, porque no están dispuestos a comprometer su camino con Cristo por los demás, por los que trabajan con Él o ella. Hay cristianos que tal vez son rechazados por sus amigos porque no están dispuestos a comprometer su comportamiento como cristiano o como cristiana por los demás. Hay aún cristianos que son rechazados por sus propios familiares por la misma razón. Estos cristianos no están dispuestos a suspender su camino con Cristo o a variar o a cambiar su camino con Cristo por los familiares. Y entonces se les hace burla o se les trata como que quieren ser más de lo que son o mejor que los demás, cuando en verdad eso está bien lejos de ser la realidad, ¿no es cierto? Yo he visto casos en donde donde hay cristianos que intentan hablar a sus familiares sobre Cristo, sobre su fe, para encontrarse con burlas, para encontrarse con críticas y para encontrarse con rechazo en general. Los familiares le dicen cosas como: yo lo conozco a este, se la da de mucho cristiano, pero yo sé que antes era borracho, o sé que antes era drogadicto, o mirá cómo se la viene a dar de gran cosa, era mujeriego. Ahora habla de Cristo, se cree mejor que nosotros. Eso pasa bastante, ¿okay? Aunque nos riamos, pasa bastante. A menudo los propios familiares son los que más rechazan a los cristianos. Yo he escuchado de casos en donde los cristianos llegan a ser echados de sus casas por sus padres o por sus abuelos o por los familiares con los que viven, por querer hablar de Cristo. Si eres judío, yo no sé si ustedes sabían esto, yo sí sabía esto desde hace mucho, pero si eres judío, ¿okay?, y aceptas la fe cristiana, los familiares de esa persona, de ese hombre, de esa mujer judía, hacen un velorio, tienen un funeral, como si hubieras muerto. Cuando alguien se va del judaísmo, sus familiares hacen un velorio. ¿Okay? Cuando nos sintamos rechazados por nuestra fe cristiana, estábamos hablando hace un ratito lo importante, lo que dice Pablo, ¿cierto? Da testimonio de Cristo. Algo que tenemos que hacer, ¿no? Esa no es una opción. Todos los cristianos tenemos la obligación de dar testimonio de Cristo. No es fácil, ¿okay?, pero cuando lo hagamos, a pesar de sentirnos rechazados, vamos a saber que estamos haciendo lo que Cristo dice que hagamos. Cuando nos sintamos rechazados por nuestra fe cristiana, pensemos en Cristo, ¿okay?, porque siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como dicen, ¿okay?, y el Creador del universo, Él recibió el peor rechazo, ¿okay?, no solo de su propia gente, como lo indica el Evangelio de Juan 11. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 11? Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿okay?, lo rechazaron. Sino también recibió, como hablamos en unos
unos minutitos en la clase, también lo rechazó su propia familia, su madre, sus hermanos, ¿okay? Los propios familiares de Cristo. Posiblemente lo criticaron más que tal vez los otros cuando él andaba en su ministerio. En otras palabras, hay un dicho que dice, no hay peor astilla que la del propio palo. No sé si ustedes lo han escuchado antes. Es decir, cuanto más cercanos son las personas, más duelen las críticas, ¿okay? O más duele el rechazo de esas personas. Marcos habla sobre este tema en su evangelio, así que si no lo han buscado todavía, por favor vayan al evangelio de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Lo que este contexto indica, antes del capítulo 6, Jesús había andado como andaba siempre, ¿no es cierto? Enseñando, predicando. Y en el capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 43, Cristo habló sobre cómo solucionar los problemas. ¿Okay? Cómo solucionar nuestros problemas. Jesús llegó a ser muy popular debido a todos los milagros que hacía. Muy popular, muy conocido, porque hacía milagros. En el área de Galilea, en el área de Judá, había sanado cientos de personas. ¿Okay? Jesucristo también era conocido por sus enseñanzas en las sinagogas. En ese tiempo solamente había sinagogas. ¿Okay? Porque nadie antes había hablado con la autoridad y con la elocuencia y con el conocimiento que hablaba Jesús, en las cosas que decía. De hecho, el milagro conectado con el pecado imperdonable. Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable, ¿no es cierto? Decir que ofender al Espíritu Santo es un pecado que no se perdona. ¿Okay? Y en el capítulo 3 de Marcos, el versículo 20 a 35, aparece su familia conectada con este pecado. Juntamente con los líderes judíos, no sé si se acuerdan en esa instancia, donde los líderes judíos le dicen a Jesús que él está haciendo esos milagros, pero no con el poder del Espíritu Santo, sino con el poder de Satanás, con el Belzebú. Está sirviendo y eres hijo de Belzebú. ¿Okay? Así que en esa instancia, aún la familia de Jesús viene y se lo quiere llevar. Y básicamente le dice que está rayado, que está loco, ¿okay? Que está demente, que está fuera de sus cabales. Su propia familia le dice, no estás bien. Su mamá, sus hermanos, estás confundido, estás estresado. Imagínense lo mal que se siente el rechazo de la propia familia. No hay peor crítica o rechazo que el de la propia familia. O como dicen por ahí, vuelvo a repetir, no hay peor astilla que el del propio palo. Piensen en Cristo, entrando en una casa y predicando la palabra, y alguien que le diga, tu mamá y tus hermanos te están esperando allá afuera porque dicen que estás mal, que estás desquiciado, estás confundido. Qué triste, ¿no es cierto? Cristo había sido rechazado por otros, pero ahora estaba siendo rechazado por su propia familia. Cristo está mal de la cabeza. ¿Qué habrá pensado él? Esta es mi familia. He vivido con ellos por 30 años. Me han visto realizar milagros. Mi propia familia no me cree. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 a 6, dice lo siguiente, se los leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Okay? ¿Su tierra era cuál? Nazaret. ¿Okay? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Para aquellos que dicen que Jesús nunca tuvo hermanos, ¿ok? Es decir, son medios hermanos, pero son hijos de María. Hay quienes dicen que hay una religión en particular que dice que María nunca tuvo hijos. Aquí, cuando les digan eso, vayan a Marcos 6:3. ¿Okay? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Otro ejemplo de que Jesús tuvo medias hermanas. ¿Okay? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, escuchen bien, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cuántas veces no pecamos nosotros con incredulidad, no es cierto? Jesús ha hecho todo tipo de maravillas en nuestras vidas, y en la primera señal de que hay de problemas en nuestras vidas ya nos caemos como nos desarmamos. La incredulidad. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay tres cosas fundamentales aquí e importantes de las que yo quiero hablar, ¿okay? En referencia a este pasaje. El versículo 1 nos indica que Jesús, ¿qué hizo? Regresó a Nazaret, a su tierra. Que Jesús nació en Belén, pero era de Nazaret, ¿okay? Así que volvió a Nazaret. Y Nazaret, como yo creo que ustedes saben, y si no saben se los voy a decir, no era una buena área, ¿okay? No era conocido por ser una buena área. Al contrario, era una área, como diríamos aquí, bueno, no quiero decir nombres, pero una área fea de Dallas, por ejemplo. Piensen en una área fea de Dallas. Así era Nazaret. No era muy popular, era una aldea, básicamente. Natanael dice en Juan 1:46, dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Cuando va Felipe a decirle: encontramos al Mesías, encontramos al ungido. Esa es la respuesta de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Como dicen: no, de esa aldea, ¿cómo va a salir algo bueno? ¿Okay? Así que Cristo tuvo oposición cuando fue a su pueblo, cuando llegó al pueblo de Nazaret. El versículo 2 nos indica que Jesús comienza a enseñar. Cuando leyó y explicó, todo el mundo se quedó azorado por la elocuencia con la que explicó las Escrituras, ¿no es cierto? Miren ahí el versículo 2, dice: ¿de dónde tiene estas cosas? Como diciendo: sí, este es el carpintero, de repente habla con tanta elocuencia. ¿Okay? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Okay? Y estos milagros que por sus manos son hechos, Jesús hizo milagros. ¿Okay? En esos tiempos había eruditos que eran reconocidos. Todo el mundo, lo mencionamos la semana pasada, el maestro, el profesor de Pablo, ¿okay? Gamaliel, que era un maestro súper conocido en ese tiempo, todos eruditos. ¿Okay? Gamaliel enseñó a Pablo, pero ¿quién conocía a Jesús? Jesús no era ningún erudito, no era conocido. ¿Qué estudió? ¿No? ¿En qué universidad fue? ¿Qué hizo? ¿Okay? Y no solo hablaba, pero hay que recordar que él hacía milagros. Él había hecho milagros. ¿Okay? Los paralíticos habían caminado, los ciegos habían visto y hasta resucitó gente. Imagínense. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de esto, la gente se guiaba por lo que sabía. ¿Okay? Y lo que sabía que era, que este Jesús era hijo de María, que era carpintero, que había hecho sillas, mesas, por ahí un ropero, nada más. ¿Okay? Que era hijo de un carpintero, y él había trabajado como un asistente de carpintero. ¿Okay? No sabía nada más. ¿Okay? Cristo no había vivido una vida de estrella, ¿okay? Sino que había vivido una vida normal. Para toda la gente que lo conocía en Nazaret, él era una persona como cualquier otra. ¿Okay? De la misma manera, va a haber veces en que los familiares del cristiano, ¿okay? No lo van a reconocer por cómo es ahora, por la fe que tiene ahora, por el estudio que pueda tener ahora, sino se van a acordar de cómo era antes. Este era borracho, era mujeriego. ¿Okay? Va a pasar. O se la quiere dar de gran cosa ahora que es cristiano. ¿Okay? También va a pasar. Así que los primeros 3 versículos nos muestran que no debemos esperar tener mucho éxito como cristianos cuando hablamos del Evangelio a nuestros familiares. Sin embargo, a partir del versículo 4, si lo miran ahí, se nos dice que posiblemente tengamos un poco de éxito con otros cristianos. Para el cristiano es difícil tener éxito con cualquier persona, pero más difícil es con los familiares de uno mismo. ¿Okay? Ahora, hay más posibilidades con otra gente que no son conocidos. El 6.4 dice: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Okay? Lo que gobierna a este versículo, lo que este versículo dice, en esta cláusula, comienza diciendo que no hay profeta en su propia tierra. En otras palabras, es muy difícil para alguien ser reconocido o tener éxito en el lugar donde la gente lo conoce, donde se crió, donde nació. ¿Okay? Pero antes de seguir, quiero asegurarme de aclarar una cosa.
lo de profeta. Okay, lo de profeta. Ahí donde dice cuando Jesús dice no hay profeta sin honra, que nos está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Okay. Importante aclarar eso. ¿Y por qué? Porque hoy en día hay iglesias que llaman a ciertas personas profetas o apóstoles. Hoy en día no hay ni profetas ni apóstoles. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué puedo asegurar eso con seguridad? Porque los profetas y los apóstoles eran los que recibían revelación directa de Jesús. ¿Okay? La revelación que tenemos hoy en día, ¿de quién viene? De aquí, de la Biblia. ¿Okay? Dios nos dio la Biblia para que veamos su revelación. Él nos revela su voluntad en la Biblia. ¿Okay? Aquí no hay profetas, no hay apóstoles que reciban directamente la palabra de Dios. Por eso yo siempre me causa un poco de extrañeza, un poco de todo. Cuando escucho un pastor o escucho a un cristiano decir, no, es que Dios me dijo esto esta mañana cuando me levanté, yo sé que me dijo que fuera y que comprara un auto nuevo. No creo. Eso no fue ninguna revelación, ¿okay? Eso fue tu invento, o vos tenías ganas usted de comprarse un carro nuevo. ¿Okay? Hoy no hay profetas ni apóstoles, ¿okay? A pesar de que hay iglesias que digan que sí. ¿Okay? Cristo siempre tuvo más éxito fuera de su pueblo que en su pueblo. ¿Okay? Así también es posible que sea con nosotros, cuando queramos hablar con nuestros familiares sobre Jesús. Tal vez nos rechacen, tal vez nos echen en cara cosas que hemos hecho en el pasado, ¿okay? Que hemos hecho mal, o cómo nos hemos comportado en el pasado, pero aún así no hay que darse por vencido. ¿Okay? El precio de seguir a Jesús es alto, pero vale la pena, vale la pena. Sabemos que cuando hablamos de Cristo a otros, y yo vivo esto semana tras semana tras semana, ¿okay? Sabemos que cuando hablamos a otros de Cristo, es posible que no todos crean, o que no todos acepten la palabra, ¿sí? Pero siempre habrá quien sí está dispuesto a escuchar. Y eso es todo lo que se necesita, que alguien escuche. ¿Sí? Por eso no hay que darse por vencido, hay que continuar compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Miren, cuando una de las cosas que nos dicen a nosotros en nuestro entrenamiento, en esas reuniones que tenemos cada 6 meses, la gente no sabe, pero ustedes tienen la noticia más importante del mundo. Ustedes tienen la información más importante del mundo para dar. Así que no tengan vergüenza. ¿Sí? Los versículos 5 y 6 dicen, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? El significado de los versículos 5 y 6 es que en realidad Jesús no puede hacer ahí ningún milagro, además de haber sanado a algunos enfermos. Esto ciertamente no quiere decir que Jesús no pudo haber hecho milagros, ¿ok? No quiero que se vaya nadie pensando, diciendo, pero Jesús no hizo ninguno. No, Él eligió no hacer ningún milagro. ¿Y por qué? La razón por la cual Jesús no hizo milagros ahí en Nazaret no es porque no pudo, sino por la falta de integridad moral de la gente. La falta de la incredulidad. ¿Okay? Él sabía que aunque hiciese milagros ahí, nada iba a causar, porque esta gente estaba cerrada, esta gente estaba negativa. En otras palabras, no importaba lo que Cristo hiciera en este pueblo, esas personas ya tenían la actitud negativa de rechazo. Yo creo que aquí todo el mundo conoce gente así, ¿no es cierto? Uno ni bien empieza a hablar, no, a mí me pasa, vuelvo a repetir, si no todas las semanas, cada semana de por medio. Uno empieza a hablar de Cristo, no, a mí no me hables de Cristo, la religión es pura mentira, de la política y de la religión no hay que hablar. Que yo no quiero saber nada de Cristo, ni de... No. Si querés decir, preguntame el día, el clima, o cuántas plata gano, lo que hago aquí, eso sí, pero nada de que tenga que ver con Cristo. ¿Okay? Y quiero hacer hincapié en que aquí no era que Cristo no tiene la habilidad de hacer los milagros. Cristo podía, aunque no le creyeron, podría haber hecho milagros. Él sí tiene la habilidad, ¿cierto? Lo que sucede es que si Cristo hubiera hecho milagros, como hizo en otros lugares, en donde la gente estaba abierta a Él, entonces esta gente de Nazaret seguramente lo hubieran considerado como un mago, haciendo trucos. Como cuando, no sé si se acuerdan, cuando atrapan a Jesús prisionero y se lo llevan a Herodes, ¿okay? Y Herodes le dice, haceme un milagrito, ahí en Lucas 23:8. Quiero ver un milagro, con perfil, ¿okay?
No. Si Cristo hubiera hecho un milagro para que Herodes lo viera, esto hubiera sido tomado como un acto de magia o como un truco. Y Cristo no hacía trucos, ¿ok? Cristo no hacía magia. Escuchen bien, los milagros de Cristo siempre eran para darle validez a su palabra. Aunque no tengamos éxito completo evangelizando a todos aquellos con los que tenemos contactos, siempre va a haber algunos que sí van a estar abiertos a hablar con nosotros. Así que si la mayoría no hace caso, o las multitudes no nos siguen, no podemos sentirnos vencidos, ¿ok? Porque eventualmente alguien sí nos va a oír. Siempre va a haber alguien, como hubo alguien en esa oportunidad donde Cristo volvió a Nazaret. Porque ahí dice que sí sanó a algunos, sí hizo milagros con algunos. ¿Okay? Quiero dar, me imagino que sugerencias podríamos decir, para aquellos que y espero que aquí sean todos, ¿no es cierto? De todos los que quieran hablarle, no solamente a los parientes, a los familiares, pero a otras personas acerca de las buenas nuevas de Jesús. Tres sugerencias para cuando se encuentren, en particular con gente y con familiares. Lo primero es no empujar. La sugerencia número 1 es no empuje, no force. ¿Okay? Porque eso no funciona. Si los familiares no quieren escuchar de Cristo, es mejor dejarlos. Número 2, y muy importante, oren por ese familiar o por esos familiares. ¿Okay? La oración es increíble y tiene mucho poder. La oración que hace pone a Dios en movimiento. Cuando oramos, Dios empieza, así como el oso que está invernando por 6 meses, empieza como a moverse. ¿Okay? Número 3, vivamos bien. No seamos estas sugerencias son útiles para cuando queremos que nuestros familiares se abran para escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Es como ese pastor en California, que tenía una miembro en su iglesia que se había convertido al cristianismo en el día de su casamiento. Pero su esposo, el esposo de esta señora, era un hombre grandote, fornido, fuerte, ¿no es cierto?, grande, y ella comenzó a darle testimonio, a hablarle sobre Cristo a su esposo. El Señor rápidamente: no me hables de Cristo, no me hables de iglesia, no me hables de oración, no me hables de Biblia, entonces no me hables decepcionada. La señora fue y habló con el pastor, le explicó lo que pasaba y el pastor le dijo: mire, no lo moleste más. Tanto usted como yo vamos a orar por él. Y continuemos orando. Durante los siguientes 3 años, siendo una buena esposa, tratando a su esposo de lo mejor. Un día el pastor notó que el esposo comenzó a participar en los servicios y que se había convertido al cristianismo. Y muy intrigado, ¿no es cierto?, fue y dice: hey, ¿cómo estás? Que Dios le preguntó: ¿qué fue? ¿Cómo tomaste la decisión de aceptar a Cristo? ¿Qué fue lo que cambió en tu vida para que tomaras esa decisión? Y el esposo simplemente le dijo: durante los últimos 3 años, después de haberle pedido a mi esposa que no me hablara de Cristo, que no me hablara de la iglesia, que no me hablara de religión, que no me hablara de nada, noté que ella siguió siendo una buena esposa, una buena madre, una buena señora, una buena persona, y que me trataba bien todos los días. Entonces yo pensé: tiene que haber algo con este cristianismo. Porque ella no se dio por vencida, ella siguió siendo una buena persona conmigo, me siguió amando, qué sé yo. Entonces esa curiosidad, verla a ella así, no reaccionó como que me quiso divorciar o se enojó conmigo, no. Ella siempre siguió siendo buena conmigo. Fue entonces eso lo que me hizo a mí acercarme a la iglesia, y una vez que me acerqué a la iglesia, todo lo demás